Hola a todos, estamos aquí en un nuevo encuentro, nos tiene por convocatoria. Como les dije, el objetivo de lo que vamos a ir armando en el transcurso del tiempo son videos cortos, concisos, con herramientas generales para que puedan ser útiles para el desenvolvimiento de la actividad profesional. En este caso, el encuentro de hoy nos tiene por convocatoria el tema de herramientas para un correcto asesoramiento. Seleccioné algunas herramientas que creo que son esenciales y basales para tener en cuenta en el día a día de la profesión, así que vamos a ir avanzando como siempre en el mismo esquema y en el mismo tiempo para que sea lo más ameno y de utilidad posible. Como armamos siempre, me gusta siempre dar un pantallazo general de lo que vamos a abordar. En este caso vamos a hablar de las ideas fuerza del video, a dónde vamos a apuntar. Vamos a hablar de saldos a favores, qué saldos utilizo, cómo los utilizo. Después vamos a hablar brevemente del procedimiento de compensación que cambió de manera de diseño a partir del año pasado, del año 2020. Vamos a hablar de las compensaciones, vamos a hablar del impuesto al crédito y débito, vamos a hablar brevemente, muy puntual, sin ahondar mucho sobre el IVA diferido, y después, como siempre, mi objetivo es que estos videos nos dejen alguna reflexión final, más allá del conocimiento y del expertise que uno puede tener, que esto nos deje una conclusión final sobre herramientas o mejoras o tal vez o cuestiones que tenemos que tener en cuenta en la práctica profesional. Saldos a favores. Tema número uno de las ideas fuerza. En este escenario, nosotros diferenciamos dos tipos de saldos con los que vamos a trabajar, obviamente, eh, y de esto surgen dos desprendimientos respecto de los saldos técnicos y los saldos de libre disponibilidad. Recordemos que ambos surgen de distintos adelantos que le hacemos al fisco respecto de nuestra actividad, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, pudo haber surgido de la determinación de la declaración jurada, que la situación del impuesto determinado es menor a los anticipos que les dicen concepto de retenciones, percepciones, etcétera, y eso genera que me quede un saldo a favor frente al fisco para poder ser utilizado hacia futuro. Entonces, desde ese esquema, nosotros nos vamos a centrar ahora para explicar de manera general los distintos saldos que tenemos. En este caso, para hablar del impuesto al valor agregado, tenemos el saldo técnico conocido en la ley y en la normativa como saldo del primer párrafo. En este sentido, el saldo del primer párrafo, enunciado en el artículo 24 de la ley, establece que se generará de los créditos y débitos que se utilice o los saldos técnicos anteriores, que podrá ser utilizado a futuro contra futuros débitos. En este escenario nos decimos en la práctica profesional que es un saldo que tiene una limitación, una disponibilidad restringida o una disponibilidad limitada frente a los futuros débitos que genere dentro de la actividad. Y por otro lado tenemos un saldo de libre disponibilidad, que en la ley de IVA se conoce como el saldo del segundo párrafo, que es el que se genera por ingresos directos a cuenta de los impuestos, que pueden ser retenciones, anticipos, percepciones u otros pagos a cuenta realizados. Para hacer una definición un poco más concreta, como les dije, como bien enuncié anteriormente, el saldo de libre disponibilidad surge de los excesos que hay de pagos a cuenta, ya sea vía retenciones, percepciones, anticipos, por sobre la obligación tributaria. Es decir, como les dije anteriormente, puede ser que esta declaración jurada del impuesto a las ganancias surja que el impuesto determinado es menor, tiene menor cuantía respecto de los anticipos que yo fui realizando frente al fisco, entonces eso me va a dejar como resultado un saldo de libre disponibilidad. En este caso ingresé, por ejemplo, retenciones de ganancias y el impuesto determinado es menor,
me quedará un saldo de libre disponibilidad que lo podré utilizar para distintas situaciones que vamos a ver en el transcurso de este encuentro. Dentro del saldo de libre disponibilidad tenemos el famoso instituto que es el de la compensación, que significa que el contribuyente puede usar ese saldo de libre disponibilidad para afrontar otras obligaciones del contribuyente, que técnicamente se conoce como compensación, es decir, es la acción de utilizar un crédito por una obligación tributaria para esa obligación tributaria o para otras obligaciones tributarias de ese contribuyente. Como acá les dejo, voy a hacer un repaso breve, no es mi objetivo leer de la pantalla, sino que los saldos a favores se pueden generar de distintas situaciones, por ejemplo, determinaciones de oficio, declaraciones juradas originales o rectificativas, que tengan como objetivo exteriorizar un exceso de ingresos directos por sobre la obligación tributaria o por resoluciones administrativas o judiciales. En este caso, si quieren, pueden detener el video y pueden tomar nota para tenerlo presente. Vamos a hablar un poco de ciertas cuestiones que a veces en el día a día nos pasa, que se nos genera la pregunta y decimos, uy, o viene la consulta de un cliente o de un contribuyente y sabemos que no se puede, pero a veces nos cuesta encontrar la referencia normativa, entonces este video es con el objetivo de memorizar o de renombrar ciertos conceptos que son importantes refrescarlos. En este sentido, la FIP, respecto del impuesto a los bienes personales por acciones y participaciones societarias, que en este caso es la suerte del responsable sustituto, que es la sociedad, que le ingresa en carácter de sus socios o accionistas, la FIP entiende y no admite compensación alguna con saldo de libre disponibilidad. Por ejemplo, el sujeto jurídico, la persona existencial, tiene un saldo de libre disponibilidad en el impuesto a las ganancias que pueda compensar la obligación que se genera respecto de la presentación del impuesto a los bienes personales por acciones y participaciones societarias de los accionistas. En este sentido, el fisco entiende a través de sus posturas y distintas mesas de enlace que no corresponde que se utilice un saldo del sujeto que actúa en carácter de responsable sustituto en función del gravamen que se liquida en representación de los accionistas o socios de un ente. Entonces, en este sentido, esa es la postura del fisco. Repasando el responsable sustituto, es en este caso donde por ley se designa, se corre al contribuyente principal y se establece un segundo contribuyente que va a ser el obligado a ingresar la obligación tributaria. Por eso decimos que el responsable sustituto sustituye al contribuyente principal y esto lo hace artífice y obligado a ingresar primero a determinar y a ingresar la obligación tributaria. Siguiendo la sintonía de acciones y participaciones societarias del impuesto a los bienes personales, hablamos de la postura del fisco, ahora voy a nombrar la postura de la justicia, y en este caso tenemos el leading case, que es el de rectificaciones Rivadavia, donde el fisco le otorga, la Corte Suprema le da lugar a la empresa, donde el reclamo era de que no se le permitía compensar un saldo, con su saldo de libre disponibilidad, el impuesto. Entonces, en este sentido, la Corte falla a favor y se expide a favor de la empresa Rectificaciones Rivadavia Sociedad Anónima, donde da lugar a ciertas posturas diciendo que en este caso el deudor y el acreedor eran un mismo sujeto, en tal sentido correspondía la compensación del impuesto en cuestión, y que en este caso el fisco no podía limitar lo establecido por las normas legales. Entonces, en este sentido, se le pone un freno a la FIP. No obstante eso, ya hace un tiempo, ya hace unos años,
la FIP modificó la Resolución General 1658 a través de la Resolución General 3175, estableciendo que los responsables por deuda ajena y los responsables sustitutos, a los que se refiere el artículo 6, obviamente, de la Ley de Procedimiento Fiscal, no podrán solicitar compensaciones con saldos a favores propios. Entonces, en este sentido, establece una limitación operativa. Pero yendo un poquito más en la actualidad, tenemos que la Sala 5 de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal, en el caso de IRSA, Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, surge una suerte parecida en donde se le da también lugar y se expide a favor de la empresa. Y para nombrar otro caso que no llegué a poder utilizar, el espacio de la Filmina no me daba, para que lo busquen, para que les quede de referencia, tenemos el caso de en la misma Cámara, la Sala 3, en el caso Cresud, Sociedad Anónima, él también le da lugar, entonces, entendemos a mi criterio, entiendo, o sea, tenemos distintas posturas, yo en este caso voy a dejar mi postura, que en este caso el saldo de libre disponibilidad podría utilizarse para compensar el impuesto a los bienes personales por acciones y participaciones societarias. No obstante eso, tenemos limitaciones operativas y, como siempre sucede, lo que uno cree que es justo tiene que abordarlo en el área administrativa, agotando el área administrativa y si no, por medios judiciales. Otro asunto que también a veces se nos genera como duda es qué hago con el saldo de libre disponibilidad. ¿Lo puedo utilizar para compensar las retenciones de cuarta categoría que les hago a mis empleados, para las retenciones que le practico a mis proveedores, para las retenciones tanto de ganancias, de IVA o de SUS que le hago a mis proveedores, etcétera? Bueno, esa pregunta a veces se nos genera y en este caso la respuesta está en el mismo marco legal que en este caso los responsables por deuda ajena, no responsable sustituto, uno es diferente al otro, el responsable por deuda ajena no podrá hacer lugar a la compensación. Esto también es una limitación que establece la Resolución General 1658. No obstante eso, en un caso creemos que es procedente, en el caso del responsable sustituto, en el caso del responsable por deuda ajena entendemos que no es así y que es correcto el procedimiento y el actuar del fisco en las limitaciones que establece. Por otro lado, también tenemos preguntas que hago con el 931, ¿puedo compensar el 931? En este caso, la situación es similar, tenemos un antecedente, un fallo de corte, el de Urquía Peretti Sociedad Anónima, donde establece que la compensación no es procedente en el caso de saldo de libre disponibilidad con los recursos de la seguridad social, entendiendo que no son de la misma naturaleza. Entonces, en este caso hay una limitación de especie, responden a distintas especies, entonces en ese sentido hay una limitación frente al instituto de compensación. Tenemos algunos antecedentes del fisco donde permitió por una cuestión ventana, cuestión particular, alguna que otra compensación, no obstante eso no es la regla general y actualmente no está permitido. Tema siguiente, impuesto a los créditos y débitos bancarios. Este mal impuesto a nuestro criterio que no tiene en cuenta ninguna postura, ninguna naturaleza de la doctrina tributaria, donde no tiene en cuenta la capacidad contributiva, es un impuesto que creemos que es totalmente distorsivo. En realidad es una postura totalmente mía, subjetiva, creo que es un impuesto totalmente distorsivo de la economía, no fomenta la transparencia de una economía ni la bancarización, desalienta totalmente la actividad legal y la actividad formal. Entonces, en este sentido, ¿qué podemos hacer con este impuesto y qué herramientas tenemos como para amortiguar los efectos fiscales?
Para hablar un poco, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, llamado el impuesto al cheque, eh, lo vamos a poder utilizar a partir del decreto 409 del 2018 en un 33%. La regla general es un 33% para los créditos y débitos bancarios. En este caso solo vamos a hablar de la compensación frente al impuesto a las ganancias, no nos vamos a detener en otro tipo de utilizaciones, sino solo del impuesto a las ganancias. Y en este caso, como regla general, el decreto 409 del 2018 establece solo un 33% del total es compensable, excepto, a excepción que en ese caso la empresa, el ente, tenga una caracterización respecto de los beneficios que se otorgan en las caracterizaciones PYME. Entonces, en ese sentido, dependiendo en dónde encuadre o en qué escalafón quede respecto de mi categoría frente a la ley PYME, eh, voy a tener distintos beneficios. En el caso de una industria manufacturera, tramo 1, va a poder utilizar hasta el 60% del impuesto global. Así que en este sentido, estarse atentos o ver qué características tiene el cliente que uno está asesorando. Y en el caso de las micros y pequeñas empresas, establece la posibilidad de computarse el 100%. Esto está establecido en la ley 27264, donde le da los beneficios, y obviamente después están las resoluciones generales del fisco, donde le da la operatividad a esta situación. En este sentido, es importante y es menester destacar que la regla general del cómputo es del 33%. No obstante eso, por una ley, por una norma legal, se le otorga un beneficio dependiendo de la caracterización económica, y este beneficio solo se va a poder agotar en el ejercicio donde se genera. ¿Qué quiere decir? ¿Y qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si yo tenía un impuesto determinado, vamos a hacer un ejemplo práctico, un impuesto determinado de fácil de 33 pesos y tengo un impuesto al cheque de 100 pesos, los 33 pesos obviamente los voy a agotar, no me va a generar una posición a pagar. ¿Y qué va a pasar con los otros 67? Bueno, en este caso, los otros 67 no los voy a poder trasladar a el periodo siguiente. No obstante eso, en el ejercicio que les dije para que se entienda de manera lineal, el orden de prelación de aplicación del beneficio es primero agoto el beneficio y luego el remanente lo envío al siguiente ejercicio. Entonces, volviendo al ejemplo, no es para marearlo, sino es para ir acumulando los lineamientos y los contenidos. En este caso, volvemos al mismo ejemplo, entonces tenía 33 pesos, 100 pesos del impuesto al cheque. En este sentido, voy a utilizar 33 del beneficio, de esos 67 que tengo en exceso de beneficio, porque soy categoría micro o pequeña empresa, entonces en ese sentido voy a utilizar de esos 67, 33 pesos, o sea, por diferencia me quedan 34 pesos, si no me equivoco, y no tengo calculadora en este momento, y la diferencia la voy a mandar al resultado, y los otros 33, que son los que tengo del impuesto que me da que se otorgan por la modificación del decreto 409 del 2018, se trasladarán al próximo ejercicio para ser computados ante anticipos o futuras declaraciones juradas. En este sentido, ojo con esto, es muy interesante. Tal vez en esta época donde se vienen los anticipos de ganancias de las empresas, los cierres de diciembre ya están con el primer anticipo, las personas humanas, hoy justo cuando estoy grabando el video, se otorgó una prórroga hacia la segunda quincena de julio. No obstante eso, voy a tener impuesto al crédito y débito para esta declaración jurada, pero estaría bueno que ya desde enero empiece bueno, obviamente respetando el ejercicio fiscal, yo estoy hablando de personas humanas en este caso, empezar a relevar los extractos bancarios de los clientes, de los contribuyentes, para ver si esa utilización de ese impuesto al débito y crédito bancario lo voy a poder apropiar para los futuros anticipos y poder
utilizar esta suerte de crédito como para poder afrontar todas las obligaciones fiscales que tienen los contribuyentes hoy en la República Argentina. Algunas cuestiones para tener en cuenta: las cuentas bancarias y las otras operatorias tienen que estar a nombre del beneficiario inscripto, no puede utilizar impuestos de cuentas bancarias ajenas. En este caso también, ojo con esto porque es importante, en la era de la cuarentena la bancarización subió en sus porcentuales y se asentó respecto a las operaciones, y esto también genera cierto desconocimiento y cierta informalidad dentro del mercado. Entonces, la regla a seguir es que la cuenta esté designada a nombre del beneficiario inscripto. Después, otro tema importante en el caso de solicitar el beneficio: obviamente todos estos beneficios operan a raíz de la emisión del certificado PYME, que ahora lo vamos a ver con el IVA diferido. El beneficio tiene efectos a partir del mes en el cual se aprueba la inscripción al registro, tiene efectos como año de alta. Y algo que les había dicho anteriormente en el ejemplo, el 33% se puede trasladar a ejercicios siguientes, o sea, el beneficio se agota en el ejercicio donde se genera y finaliza en el ejercicio donde se genera. Esto es importante tenerlo en cuenta. IVA diferido. Vamos a hablar del IVA diferido brevemente. No quiero ahondar, estamos con los tiempos justos y sí les voy a dejar las normativas para que lo puedan ver y lo puedan determinar y evaluar con cada contribuyente. Es una normativa ya bastante, no es novedosa, pero a veces uno en el medio como les dije, en el medio de la situación donde está haciendo muchas cuestiones al mismo tiempo, pueden ser cosas que puede pasar por alto. Esto está regulado en la Resolución General 4010 del año 2017, y en este sentido tenemos distintos requisitos, como así también una pregunta frecuente del fisco, que esto está también en la misma Resolución General, que ahí dejo el código de la pregunta frecuente, que es la 20044570. En este sentido, el fisco establece las causales de caída, de caducidad del IVA diferido. Y por otro caso, para tener presente, a raíz de la Resolución General 4714, se derogó la limitación para financiar el IVA diferido. Esto lo van a poder ver en el inciso C de la Resolución General 4268, que es el régimen de plan permanentes, para que lo puedan chequear. Actualmente está derogado por una cuestión de público conocimiento, donde la cadena de pagos, y teniendo en cuenta que el IVA no se rige por las reglas del percibido, como tal vez en otras economías extrazona, a veces genera que la falta del cobro del impuesto sea perjudicial, porque me obliga a mí a ingresar un impuesto que todavía no termine cobrando. Entonces todo esto termina afectando a la cadena de pagos y a la economía de la empresa en su conjunto. Entonces, en este sentido, hay una situación contemplativa. Formas de solicitar el IVA diferido: en este caso vamos a ir a la página de AFIP, al servicio PYME, solicitud y categorización. En este caso voy a poder seleccionar la opción del sí o no. Sí, ahí abajo de todo se ve, solicita el beneficio del pago del IVA en forma diferida. Podré seleccionar sí o no. No es algo que lo selecciono y queda en estatus inamovible, sino que tiene una forma dinámica, lo puedo dar de baja y dar de alta cuando lo considere. Les pongo ahí la pantallita para que sepan lo que me tendría que aparecer, lo selecciono y aprieto presentar, y eso después me emite el formulario 1272, que es el de PYME categorización, que también es el que utiliza y me genera los efectos de la categorización frente al beneficio del impuesto al cheque, el impuesto a los débitos y créditos bancarios. En este sentido, como repitiendo un poco y volviendo un poco el tema atrás, el impuesto a los débitos y créditos bancarios por oficio de norma es del 33%, y si yo quiero acceder a una categorización para poder computarme el 100%, el 60% en cuestión, tengo que hacer la solicitud, no es algo de manera automática.
Otro tema, para no olvidarme, a veces ustedes, todos los comentarios que dejan en el video yo los leo y a veces solicitan alguna cuestión más operativa, que no sea una charla muy teórica, no solo también que no sea muy extensa, sino que tenga alguna cuestión operativa. Acá les dejo unos screen de pantalla que hice respecto de cómo realizar la solicitud de compensación. Voy a ingresar a sistema de cuentas tributarias. A mi izquierda, abajo, aparece el área de transacciones, donde ahí voy a tener la opción de compensación. En ese sentido, es una novedad que a partir del año pasado, a partir de, si no me equivoco, agosto del año pasado, cambió la modificación, el diseño, se hizo de una forma más amena y también más ágil frente a las compensaciones, como así también hay que estar atentos, ojo con este asunto que puede generar a veces que me traiga saldos a favor de declaraciones juradas o de periodos prescriptos. Ojo con esto. Siempre el saldo a favor que tengo que tener no tiene que estar prescripto. Es una cuestión que es más que lógica, pero lo aclaro porque a veces el sistema de cuentas tributarias tiene información que no corresponde. Por eso es bueno que nosotros tengamos nuestros propios papeles de trabajo y tengamos un ordenamiento y criterioso y lógico como para poder validar la información y no compensar por compensar. En este caso, me va a aparecer cuando solicito el área de compensación el saldo de libre disponibilidad que tengo y el saldo deudor que tengo. Entonces, en este sentido, eso es lo que les digo que voy a tener que validar. Voy a generar continuar y en ese caso me va a mostrar en distintas pantallas el saldo a favor y el saldo deudor y me va a desprender los distintos saldos deudores que tengo como para poder hacer frente a uso al instituto de compensación. En este sentido, si vemos el ejemplo, tengo un IVA que tengo un saldo de libre disponibilidad de 500.000 pesos y después tengo obligaciones por 4 millones y medio de pesos. Entonces, en ese sentido, en este caso yo como contribuyente, tendré que evaluar qué me conviene más o para qué voy a utilizar la compensación. En este sentido, por una cuestión de conocimiento, no lo dice acá en la pantalla, pero lo sé, el saldo de libre disponibilidad que se generó es de la declaración jurada de IVA y las obligaciones a pagar es de los anticipos de ganancias. Entonces, en este sentido, acá voy a tener que evaluar. Tal vez me puede pasar que me conviene utilizar el saldo del IVA porque el saldo de libre disponibilidad que tengo del IVA me generaría una posición a pagar que por tener el IVA diferido no lo pago inmediatamente. Sí me conviene utilizarlo para compensar el anticipo. ¿Por qué? Porque no tengo fuente de financiación o tal vez no tengo impuesto al crédito y débito bancario. Entonces la única forma que tengo es de pagar con el saldo de libre disponibilidad y esa operación involucrarla a pagar más adelante o eh, tengo otra opción que puede ser utilizar el saldo de libre disponibilidad para compensar el anticipo y si me va a pagar una posición de IVA por consumirme ese saldo de libre disponibilidad, involucrarlo en un plan permanente por la Resolución General 4268. Estas son decisiones que yo tengo que tomar desde el punto de vista financiero impositivo. Todo depende de qué rol tenga yo frente al contribuyente, o mismo puedo ser yo como contribuyente y qué decisiones tomo, obviamente evaluando las tasas de financiación, el contexto en el que estoy, futura generación de saldos a favores. Yo a fin de mes puedo tener un approach de la posición de IVA con, por ejemplo, no sé, las retenciones, percepciones que se me generó por operaciones de importación, por importación de bienes, etcétera. Entonces, en ese sentido, puedo tomar decisiones más eficientes y aprovechando todos los usos y herramientas legales que tengo para hacer frente a las obligaciones como contribuyente. En este caso, tengo los distintos anticipos para compensar y ahí decidiré, como les decía, cuál es el óptimo, el punto de eficiencia, el punto de equilibrio frente a lo que deseo, lo que espero o la necesidad que tengo de financiación inmediata o mediata frente a los tributos. Cuestiones y reflexiones finales
quiero aclarar en esta última parte, cumpliendo siempre dando una reflexión. eh, en este caso, hay un tema que es fundamental. Hoy las transacciones, la bancarización, los movimientos, la velocidad en la que se está moviendo el mercado, eh, en, en algunos sectores obviamente es una situación crítica, está parado, frenado, y en otros sectores la transformación tecnológica que ha sufrido nos ha obligado a nosotros como profesionales a cambiar y a dejar ciertos hábitos y usos, que era, por ejemplo, recopilar la información para la contabilidad al cierre de la empresa, sino esta transformación nos obliga a nosotros a tener una contabilidad más en vivo y en directo. Eso se traduce en un servicio más espontáneo, más inmediato. También esto nos sirve a nosotros para poder ir cumpliendo con las metas y objetivos que tenemos frente a los clientes, ya sea por entregar reportes mensuales, trimestrales, semestrales, aunque la misma norma legal no nos obligue porque tal vez son entidades que no cotizan en bolsa, por ejemplo, pero sí nosotros frente al servicio, a la calidad y a la excelencia que tenemos que hacer. Entonces, en este sentido, tal vez el objetivo o la reflexión sea replantear la estructura de procesos que yo tengo frente a mis clientes, la solicitud de documentación, de extractos bancarios, de organización de información contable, de administración y ayudar a la toma de decisiones. Obviamente nosotros no somos los empresarios, el empresario va a terminar tomando la decisión si compensa, no compensa, qué le conviene o qué quiere hacer. Tal vez no le conviene financiarse con un plan de AFIP porque tiene un crédito, tiene una línea crediticia mucho más barata por ser un cliente de volúmenes exclusivos, y el banco por una atención le otorga una línea de crédito de financiación blanda. Entonces, en este sentido, la decisión final tal vez sea de nuestro cliente, el empresario, o tal vez de nosotros mismos como contribuyentes. Pero eso no quita que no dejemos de acompañar o dejemos de perder el foco en el asesoramiento, en las decisiones estratégicas del negocio, más hoy en día en la situación en la que estamos afrontando. Esto también es un poco vinculado a el asunto de las decisiones de financiamiento, planes de AFIP, sus compensaciones, etcétera. Y por otro lado, como última idea, fuerza, es respecto de no olvidarnos también qué actividad tiene la primera instancia que nosotros hacemos cuando avanzamos con un contribuyente es sobre el conocimiento del contribuyente, pero a veces pasa que en el día a día este cliente abrió unidades de negocio nuevas, nos vamos enterando porque obviamente eso impacta en arbitrar los medios para que esté bien expuesta la actividad, alícuotas de ingresos brutos, etcétera, pero a veces perdemos el foco tal vez de beneficios que van más allá de una adecuación formal o una adecuada caracterización frente a algún impuesto, sino por los beneficios que pueda tener por la actividad. Y acá doy el ejemplo de la ley promulgada, y hoy ya está operativa, tiene todas las reglamentaciones a mi criterio que nos dan la pauta para poder evaluar un beneficio o hacer la solicitud pertinente, que es la Ley de Economía del Conocimiento, que esto vincula mucho a las empresas relacionadas con los desarrollos tecnológicos, científicos, biotecnología, servicios profesionales, donde da ciertos requisitos, como por ejemplo una cierta exigencia mínima de exportaciones. Obviamente en este caso los beneficios directamente serán aplicados a personas jurídicas, eso también lo aclaro por las dudas, por si después ahondan en el régimen. Y en este sentido es importante vincularnos con la actividad en poder tener esa visión 360. Tal vez esto que les estoy diciendo a veces se hace un poco difícil teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, pero a veces tener estos momentos de reflexión es interesante para poder transmitir una idea y un eje central. Entonces, en este sentido, no se olviden de evaluar, ya que tiene beneficios. Se viene como les decía, a mi criterio está operativa. Por otro lado, a mi evaluación profesional, le puede pasar a otros profesionales que sí, a mi evaluación profesional no del todo, no tiene un beneficio totalizado o
o la estabilidad fiscal que yo esperaba de un régimen promocional en relación a otras políticas de otros países, pero tiene al fin y al cabo un beneficio es un beneficio, tendré que evaluarlo, beneficios de bonos de crédito fiscal respecto a las contribuciones patronales que pague dependiendo de las características de mis empleados, reducción de la alícuota de ganancias en base al tramo y a la categoría que tenga respecto del encuadre PYME, como hablé del impuesto al crédito y débito bancario. Otros beneficios que voy a tener es el de la posibilidad de, como les decía, utilizar esos créditos fiscales ya sea para anticipos de ganancias, la misma declaración jurada de IVA, beneficios para los exportadores de exhibición de regímenes de pago de aranceles a la exportación y otros beneficios más que los invito como reflexión a ahondar. Obviamente no es necesario tal vez incursionar inmediatamente, pero sí les dejo acá como un caso ejemplar. Podrá haber a futuro otros beneficios para otras ramas, para otras actividades. No obstante eso, acá les traigo un ejemplo. Como les dije, tenemos limitaciones por el tiempo y a veces no se puede hablar de todos los temas, pero traté de hablar y ser concreto y ser conciso en los temas que se abordaron. Para despedirme, gracias a todos siempre por el respeto. Yo leo todos los comentarios. Gracias por el respeto que otorgan en los comentarios. Las consultas que ustedes tengan las pueden evacuar en el ciclo de asesores tributarios a través de los canales que otorga el Consejo. Y también, si ustedes tienen algún tema que les gustaría ahondar o proponer, dentro de los comentarios yo siempre los leo, todo lo que proponen o todos los mensajes que a veces llegan aparte, yo los tomo en cuenta, los preparo. Eh, Hoy estoy preparando temas que yo creo que son convenientes, pero también a veces es buena la interacción, más allá de que acá estoy hablando solo, es beneficiosa la interacción de proponer temas, que uno los va preparando y va brindando herramientas y a través de este feedback uno va generando una continuidad en el tiempo. Gracias al espacio, gracias al consejo y gracias también por el espacio a los jóvenes profesionales. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego.